más crudo. Hay gente que no, le preguntas también, pero ves, eso sabía trufa, es otra cosa. Y en esta segunda entrega de nuestro videoblog quiero mostraros cómo se hace el vino. Así que acompañadme, que nos vamos de ruta. Y para hablar de vino, nos hemos venido hasta Cariñena, que es una de las denominaciones de origen más antigua de España, en 1932, y venimos a Grandes Vinos y Viñedos, la bodega más grande de Aragón, con 4.500 hectáreas, 715 viticultores y más de 20 millones en producción. Vamos a ver la bodega, cómo se trabaja el vino, qué tipos de uva hay más famosas y más conocidas aquí y cómo se elabora este caldo tan maravilloso. Aquí os dejo estas vistas. Y todo comienza en estos campos, entre tierras y pizarras situadas en una altitud que varía entre los 500 y 850 metros sobre el nivel del mar. Aquí, la uva predominante es la variedad cariñena, autóctona de esta localidad y que además resulta ser la más cultivada en el mundo. Los viñedos conllevan un minucioso cuidado y regulación durante todo el año, sobre todo vigilando ante las posibles plagas de insectos que pueden causar la muerte de todo tipo de campo. Os contaré un método para impedir que estos bichejos destruyan la vid. En las vides ha habido muchísimos problemas. Por ejemplo, todos recordaremos la filoxera, ¿no? que acabó con todos los viñedos prácticamente de Europa. E incluso Cariñena es ciudad porque se lo concede el rey por subsanar e intentar volver a conservar los viñedos de Francia que habían sido destruidos por la filoxera. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que tenemos la polilla del racimo de vid. Y para que no se coma, porque se come la madera por dentro y lo destroza todo, lo que hacen es poner unos filamentos metálicos, mirad, ¿lo veis? Y esto lo que hace es feromonas. Y estas feromonas lo que causan es una confusión sexual al macho de esta polilla. Entonces el macho no distingue la hembra y veis que se colocan en diferentes ramitas y de esta forma impiden que la polilla ataque y acabe con estos viñedos que prácticamente pues aquí tendremos entre 30 y 40 años. Una vez que la uva se encuentra en su momento óptimo de maduración, comienza el tiempo de vendimia. Habitualmente es a partir del mes de septiembre y concediéndose un plazo máximo de 10 días por campo. Nada más llegar del campo, lo que se hace es pesar la carga de la uva y se comprueba que no estén enfermas, el nivel de pH y se clasifican dependiendo de la variedad. Aquí en Cariñena el máximo son 8.500 kilos por hectárea. Una vez clasificadas, van directas al despalillado, donde aquí se saca la pasta y el mosto y se envía mediante estas tuberías a los depósitos donde va a fermentar. Los primeros depósitos son los subterráneos de hormigón, que tiene cada uno de ellos una capacidad de 67.000 litros, y después, para fermentar, se pasan a los depósitos de acero. Los que vemos desde arriba son unos depósitos con 10 metros de altura, y esta cooperativa de Aguarón tiene una capacidad máxima de 14 millones de litros. Y creedme que los llenan. Y una vez fermentado el vino, lo que se hace es trasladarlo a la bodega para crear esa magia. Pero antes de ir a la bodega, vamos a parar en Paniza, en el bar El Arco de nuestro amigo Alberto. Vais a ver qué maravillas podemos comer allí. Parada más que obligatoria, ¿eh? Vamos a colarnos a la cocina, que está Alberto, y nos va a contar cosas súper chulas de cómo hacer los huevos trufados, ¿vale? Chicos, estamos con Alberto, que nos va a contar cómo se trufan los huevos, que es uno de los grandes secretos y una de las grandes maravillas. Bueno, para trufar unos huevos, lo primero que necesitamos son trufas hermosas, ¿vale? Para trufar una cantidad de huevos y trufar la yema, porque la clara no se trufa, solo se trufa la yema. Entonces, si trufamos la yema durante una semana, tenemos unos huevos trufados maravillosos, que luego los vamos a hacer fritos con un poquito de jamón de Teruel y una patata agria de Mainar, que es un bolecito que está aquí, malo de Paniza, es una patata excelente. Entonces alcanzamos un plato en la excelencia, porque si tú haces lo mismo, simplemente un huevo frito
y luego una ralladura no es lo mismo. La excelencia se alcanza cuando tú tienes los huevos como mínimo una semana con unas trufas hermosas y de un buen olor. Y entonces luego, ahora lo haremos para que lo veáis. Bueno, pues el jefe de este señor es el Casillas, tú. Jiménez, O sea, Jiménez. sí. Bueno, pues vamos a haceros un plato que nosotros llevamos muchísimos años haciéndolo, porque este local está abierto desde el año 81. Conmigo al cargo. Y entonces, bueno, pues nos hemos especializado en esto y hacemos este plato que es muy sencillo, pero muy contundente. Lleva unas patatas agrias de Mainar, es de la zona Villarreal, Mainar, Villadoz, que están a la ribera del Huerva y se riegan con agua de ese río. Luego lleva jamón de Teruel, recién cortado, y ahora haremos el huevo y le añadiremos una ralladura de trufa. Eso es lo que vamos a hacer. Y ahora simplemente haremos el huevo frito y le añadiremos la ralladura. Porque esa yemita que veis ahí, si no le pusiésemos la trufa, estaría igual de rico, porque la trufa ya está trufada, o sea, perdón, la yema ya está trufada. Y ahora no queda más que hacer un aceite de oliva maravilloso del Valle del Jalón, concretamente de la Almunia de Algodina. La Almunia, Almanacid, Alpartir, entonces en esa zona hay unos olivares muy ricos. Puede saltar un poquito, porque ya sabéis las formas que tiene la Tiene que ser con puntita el huevo. Exacto. Fundamental. Yo no lo suelo hacer mucho más, ¿vale? Para dejar la untuosidad en el plato. ¿Veis qué maravilla? Y ahora cogemos un rallador, cogemos nuestra maravillosa trufa, que ya le ha aportado el aroma a la yema, y le hacemos esto. No hay que tener duelo, ¿eh? Luego se tiene que cobrar lo que hay que cobrar, tampoco cobramos nada escandaloso, porque esta tapa en el bar El Arco de Paniza vale 7 euros, ¿vale? Un poquito de aceite crudo por encima, así, maravilloso, de Almonacid y de la Almunia. Y esa es la maravilla de plato que podéis disfrutar hasta el mes de marzo. Más allá ya no, porque la trufa ya empieza a caer y ya no tiene los aromas que tiene que tener. Plato estrella. Para nosotros sí. Dura la trufa buena, ¿eh? Nacho, cuando se pasa la... ¿Ves? A mí me gusta un poco más crudo. Hay gente que no, le preguntas también. Pero ves, eso sabía trufa, es... El huevo frito se come con pan, sin cubierto, como toda la vida. A ver, Nacho, te voy a preparar una anchoa de distinta manera, ¿vale? Una gota de vinagre de Módena, una gotita de vinagre de Jerez, y esta es una clásica. Le añadimos unos boletos que cogemos nosotros en la zona, boletos aéreos, los secamos y los añadimos. Y eso es una anchoa, y mirad el color que tiene. Eso es una maravilla. Y ya con el estómago lleno, pues me voy a Grandes Vinos y Viñedos, a su bodega principal, que es la más grande de todo Aragón. Aquí se embotellan 12.000 botellas a la hora y al año 30 millones de botellas pasan por aquí, por Grandes Vinos y Viñedos. Espectacular. El proceso continúa. Lo primero que hacemos es limpiar la barrica con vapor de agua y después lo que se va a hacer es llenarla. Una vez llena, se sella y se pasa a la bodega, que vais a ver que es un espectáculo.
va a encantar. Estos son ánforas de terracota. Lo que hacen en Grandes Vinos es un proyecto de volver a hacer el vino como se hacía en nuestros orígenes, la forma muchísimo más antigua, más allá de los romanos. Y lo que hacen es, en estas ánforas de terracota, dejar el vino durante un año. Y se consigue ese vino clásico que muy poca gente ha probado y que sin duda es un experimento desde el año 2014, que lleva aquí este año el vino aquí dentro, y que sin duda merece la pena probar, por lo menos saber cómo era ese vino antiguo y el sabor que nos deja a barro. Y aquí, en el más absoluto de los silencios, descansan 13.000 barricas de roble, con una temperatura y humedad estable para crear el mejor de los caldos. Aquí se encuentran, en el mejor de los silencios. Y tras este proceso de tantos años, al final ya tendríamos el vino embotellado y listo para consumir. Oye, una cosa curiosa. ¿Cuándo comienza el vino? Porque hay muchísimas historias. Una de las principales tenemos al dios Baco, Dionisio, que sería para los griegos. ¿Qué es lo que ocurre con Baco? Baco es uno de los hijos de Zeus. Zeus tiene hijos por todos lados. Es un dios que yo creo que más de 35 hijos va a tener. Bueno, pues Baco, él va a descubrir ese tipo de vino y él incluso cultiva o crea la vid primero dentro del hueso de un pájaro. Después, cuando va creciendo, lo mete en el hueso de un león. Y por último, en el fémur de un burro. Y él llega a una deducción que consumir un poquito de vino te da la alegría del pájaro, consumir un poquito más te da el temperamento de un león, y por último, si consumes muchísimo más, te da la torpeza de un burro. Así que esa sería la primera versión que encontramos. Vale. La segunda versión de cómo viene el vino, pues nos vamos a la Biblia. Ya sabéis que la Iglesia y la Biblia y la religión, la cristiandad. Bueno. Segunda opción de dónde nace el vino. ¿Dónde comienza todo? Con Noé, en la Biblia, el comienzo de la cristiandad. Pues Noé, en uno de esos viajes en barco tan maravillosos que le hizo un tiempo de demonios al pobre, cuando él llega a tierra, va a cultivar la vid. Y él entonces empieza a ver cómo van creciendo las uvas, las recolecta y las fermenta. Y esa fermentación, lo que hace él es probarla. Y va a coger la primera gran borrachera de la historia. ¿Dónde podemos verlo? En la Capilla Sixtina, que lo deja Miguel Ángel para que lo podamos observar y contemplar siempre. Tercera opción de cómo nace el vino. Nos vamos a los persas. Los persas, se cuenta que la mujer de uno de los reyes se quiso suicidar, y para suicidarse se pensaba que el vino era venenoso. Empezó a beber y cogió un gran melocotón. Así que de esa forma es como nace ese tipo de vino según los persas. Y por último, por supuesto, los egipcios, no iban a ser menos, con Osiris, que va a ser un poco ese dios que va a enseñar a cómo cultivar el vino, cómo fermentarlo, cómo consumirlo y, por supuesto, cómo comercializarlo. Oye, estoy aquí en los viñedos, pero a mis espaldas tengo un lugar que se conoce como el Cerro del Ahorcado. Esto está en Almonacid de la Sierra. Hicimos un reportaje en Cuarto Milenio. El Cerro del Ahorcado, a principios del siglo XIX, más de 200 mujeres fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas por la práctica de la brujería. Y se convierte en una de las grandes persecuciones en toda España, que venían desde el castillo, que está a 2 kilómetros, por un túnel subterráneo, hasta lo alto de este cerro. Incluso los mayores recuerdan que todavía estaban las maderas de ese patíbulo, porque tenía que ser una horca pública, se tenían que ver para que los vecinos viesen que se había impartido justicia. Pero ojo, una reflexión personal, que yo creo que igual la comparten Iker Jiménez, ¿no? Que es un poco el gran protector de Goya y defensor de su imagen. Francisco de Goya, él nace en Fuendetodos, que es un pueblecito que está aquí al lado. Tosos, una persecución tremenda de brujería. Almonacid de la Sierra. Y el triángulo se cierra con lo que sería Fuendetodos. Misma época. Cuando él nace, sus antepasados vivieron allí. Goya vive en Fuendetodos, trabaja en toda esta zona. ¿Acaso él conoció la brujería y las prácticas que se hacían? ¿Recordáis aquellas pinturas en la Aquelarre de Osuna, por ejemplo, ¿no? Con esos infanticidios, esos niños que están colgados y que penden un poco de un palo y que incluso se lo están obsequiando al maligno. Pues ojo, no vaya a ser que el gran y genial Goya conociese los rituales que se hacían aquí. La brujería real, la de verdad. Que no son mitos de la pintura, posiblemente, que ese arte clásico, ¿no?, que se tiene que representar, sino que él fue testigo de todo ello. ¿Dónde? El Cerro de la Horca. Pero ¿cómo me voy a ir de Almonacid sin ir a visitar a Luis Ángel, el creador de los nocillos milenarios? Vamos a verlo y que nos diga un poco la receta, si podemos saber algo.
sabéis que los nocillos milenarios son creación de Luis. Todo comenzó hace más o menos año y medio con Milenio Live, un poco el hermano gemelo de Cuarto Milenio. Y el postre cabecera, el nocillo es el hojaldre con la nocilla dentro. Y luego va al horno, horno de leña, importantísimo, que además con la leña va jugando con los sabores. Entonces, tendrías aquí esta maravilla, que es un espectáculo, porque están cojonudas. Las mandan por toda España, pues si queréis hacer envíos. Así que postre milenario, nocillo milenario. Lo más importante, el horno de leña, que un poco es la gracia de la panadería antigua, que aquí la sigue utilizando, pone diferentes leñas, diferentes sabores y, por supuesto, amparado por Santa Rita, que es la patrona de los panaderos de Zaragoza y la provincia. Hay veces que me preguntan, ¿esas barras de pan son reales? Este es el tamaño medio de barra de pan, esto. Con esto come una persona del pueblo. Aquí pues, les gusta mucho el pan. Así que si venís al Monacid, este es el tamaño, ¿vale? Dicho. Ya hasta que ha llegado la ruta del vino y la ruta del nocillo. Pronto más vídeos. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.